estamos haciendo esta transmisión, este streaming, hay un tema que nos ha convocado permanentemente y es el saber qué nos está pasando con respecto. Por un lado empezamos a pensar en la comunicación en tiempos de inteligencia artificial y la comunicación como la conocíamos y qué hacemos en el medio de todo esto, y fuimos dialogando con distintas personas que desde sus ámbitos de trabajo nos dieron algunas aristas para poder ir desarmando esas preguntas que teníamos, y hoy es el turno de conversar sobre todas estas cuestiones con Tomás Balmaceda, filósofo, periodista. Lo encontramos en distintas ediciones para leer, y también lo encontramos en radio, en televisión. En particular hay un programa que me gusta mucho de él, que es Los 90, la década que odiamos amar, o amamos odiar, no me acuerdo si era de un lado o del otro. Hola Tomás, ¿estás por ahí? Claro que sí, ¿cómo va? Bien. ¿Todo bien? Bien, sí. ¿En qué te enganchamos un lunes a esta hora? Almorcé hasta hace un minuto. Ah, bueno, o sea, estás casi para una siesta, que estamos a punto de interrumpir. Sí, idealmente, pero bueno, no tengo mucho trabajo hoy. En el mundo ideal sería una siesta, en el mundo real lo que sería un trabajo. Y hablando de tu laburo, nosotros desde que empezamos este programa estamos tratando de pensar de cuán vertiginosos son los cambios que vamos viviendo con respecto a la comunicación y en relación sobre todo con las redes sociales, pero también con los distintos dispositivos que nos unen, por decir un verbo, con los otros. ¿Vos cómo lo estás viviendo? Pero no qué pensás sino cómo haces para estudiarlo. ¿Desde qué lugar te estás poniendo en toda esa vorágine? Bueno, es medio inevitable estar en esa vorágine, ¿no? Como que no le puedes escapar, no es que decís, ok, yo voy a seguir comunicando como comuniqué hasta ahora, porque como estás contando muy bien, eso cambió un montón y hay de alguna manera transformaciones muy profundas. Yo tengo 42 años y trabajo en entornos digitales más o menos hace 20, 22. Entonces, como que vi un montón de olas. Capaz nunca trabajé cuando no existía lo digital, pero nunca como antes, como estás contando vos, están todos estos cambios vinculados con, no sé, el consumo de video o la capacidad de atención que tiene la audiencia o la cantidad de canales que hay abiertos para poder comunicar. Entonces, trato de no vivirlo muy traumáticamente, trato de explorarlo, pero bueno, digo, no veo nada demasiado novedoso en términos de que es un ambiente, un dominio que siempre estuvo en transformación. Desde que yo trabajo en esto, estuvo siempre cambiando, mutando. Y la pregunta iba más orientada a como investigador, viste que si uno está metido es como el etnógrafo que cuando llega a la población que quiere estudiar ya la está modificando. Entonces, desde este mismo lugar, bueno, uno quiere estudiar la comunicación y los entornos que nos están rodeando digitalmente, pero a su vez está metido en ellos. ¿Cómo haces para generar esa distancia y generar elementos académicos o de investigación o de reflexión, aunque sea? Bueno, digamos, siempre arrancás sabiendo que no podés evaluar correctamente un fenómeno del que sos protagonista, y mucho menos cuando no hay distancia histórica. Entonces, en ese sentido, me parece que todos los análisis que uno puede hacer o todas las matrices interpretativas que puedes poner con respecto a determinados sucesos o, como decís vos, fenómenos, siempre van a estar limitados. Ahora, esta falta de perspectiva no puede ser que anule la posibilidad de pensarlos o de reflexionarlos, porque justamente, como decíamos, está transformando de manera muy profunda a la sociedad y a la manera en la que esa sociedad también se informa y se entretiene. Entonces, creo que, bueno, reconocerse adentro de ese fenómeno y reconocer que justamente no estamos buscando un tipo de análisis o de mirada ahistórica, creo que es un buen primer paso. Y desde ese lugar te encontrás con otros que estén escribiendo o que estén reflexionando en el mismo sentido que vos. En esta parte de la entrevista es donde estoy tratando de buscar otras referencias también
para seguir anotando y seguir buceando en todo este mundo? Mira, en general lo que me pasa a mí es que encuentro pocas personas que tienen el foco que a mí me gusta o que me interesa, que es tomar los fenómenos populares y tomárselos en serio, ¿no? Yo el año pasado con Juan Marenco y Miriam De Pauli escribimos un libro, editamos un libro que se llama Cultura de la Influencia, en donde tratamos de analizar, por ejemplo, el fenómeno de la influencia, no estrictamente el de los influencers digitales, pero obviamente están cubiertos ahí, a partir de, nada, distintas estrategias para nosotros la tesis un poco del libro es que justamente la influencia es una habilidad de liderazgo clave para el siglo XXI. Y nos vimos muy reflejados en un libro que salió en paralelo unas semanas antes de Eugenia Mitzelstein, que se llama El entorno digital. Y creo que, digamos, y después, más tarde, ponele, no sé, este año, comienzo de este año, Mora Matassi sacó un libro que se llama qué buena pregunta, ¿cómo se llama? Creo que se llama To Think is to Compare, algo así, no está en español. Como pensar es comparar. Y que justamente también aborda estos fenómenos de cambios de comunicacionales a partir de la idea de que la única manera de poder acceder a estos fenómenos tiene que ver justamente con abordajes pluralistas, ¿no? Es más difícil tratar de pensar que solamente hay un tipo de usuario de TikTok o que hay una sola manera de consumir noticias por Twitter, por ejemplo. Y bueno, y en este recorrido sobre elementos que ayudan a pensar, ¿a vos te pasa que encontrás continuidades con otros procesos viste que está también como una teoría, si se quiere, social, que alguien la habrá trabajado o no, de que bueno, todo es, si bien es cambio, lo que hay que buscar cuál es la continuidad del cambio, ¿no? Como que ese siempre es el desafío. No sé si vos en algún momento de tu reflexión o de tu investigación pensás, bueno, sí cambia y hay una cierta rapidez en estos cambios, pero ¿qué es lo que se mantiene? Bueno, yo creo que lo que hay es un gran proceso de transformación digital que se puede rastrear a mediados de la década del 90 hasta el momento de hoy, en donde obviamente hubo una clausura o un cierre del ecosistema tradicional de la comunicación, que quizás era, digamos, mucho más sencillo o que iba en una sola dirección a favor de lo que estamos viendo hoy, ¿no? En donde los medios digitales de alguna manera pulverizaron ese escenario y pusieron a todas las personas potencialmente a poder ser creadoras de contenido, pero también un consumo mucho más fragmentado y mucho más corto, ¿no? Es más difícil, por ejemplo, hoy hacer un mapa de líderes de opinión con respecto a cualquier tema, porque vamos a encontrarnos que hay muchas personas que influyen con sus opiniones y con sus acciones en los demás, pero que no necesariamente son fácilmente rastreables. Y también los consumos que tienen las personas son consumos mucho más breves y con menos pregnancia, ¿no? Como que de algún modo es más fácil cambiar de referente o de forma de consumir. Entonces, yo creo que en términos de continuidad, insisto, es algo que ya había comenzado en la década del 90, una década quizás mucho más visual en la comunicación, en donde también la preocupación era, bueno, si la escritura iba a continuar o no, esa era parte de los problemas, porque la imagen audiovisual, sobre todo, era muy fuerte. Y hoy, bueno, vemos que quizás no se abandonó la escritura, sino que estamos escribiendo y leyendo mucho más que antes, pero de otras maneras, ¿no? No de la manera en la que capaz se consumían estos contenidos culturales en la década del 80 o incluso en los 90, y una preeminencia absoluta de las pantallas. Son esas pantallas las que de alguna manera comenzaron en los 90 a invadirnos, pero a partir de, y o sea, eso se consolidó en la primera década del 2000, pero ya en esta década ese deseo de estar rodeado de pantallas dio lugar al deseo de querer estar en esas pantallas. Sí, y de sentir que es posible, ¿no? Estar del otro lado y que no es algo que me sea ajeno, ¿no? Como que se eliminó esa barrera de, bueno, el que comunica es un ser especial, que va a un lugar especial y que tiene, bueno, qué sé yo, un canal de televisión y que son unos elegidos, sino de que, bueno, yo prendo la cámara, empiezo a transmitir y soy mi propio
mi propio medio de comunicación. Eso lo ves como, por un lado, tiene como su rasgo positivo, pero a mí me interesa por ahí el rasgo negativo, de decir, bueno, si todos comunicamos en primera persona, ¿qué instancia colectiva tenemos de dialogar para generar consensos, puntos a donde queremos ir, destinos en común? eh, una cuestión como de la atomización de la sociedad también se da, ¿no? Sí, quizás, perdón, estornudé. Salud. Quizás lo que cambiaría de tu pregunta, de tu razonamiento, es que no es tanto que todos somos emisores, sino que es la posibilidad de que todos seamos emisores. Porque en el fondo, eh, la web 2.0 traía cierta promesa de horizontalidad que yo creo que no está consolidada ni realizada. De hecho, se mantiene, ¿no? Si uno quiere, en la metodología o en la estructura de los influencers, se mantiene esa verticalidad o esos espacios de poder. Entonces, es cierto que quizás hay una especie de lamento por viejas formas de la comunicación tradicional, capaz ligada con cierta ética, con cierta práctica periodística. Hay un lamento de que los nuevos influencers no lo tienen en cuenta o no lo usan. La verdad es que tampoco es que los medios tradicionales murieron, ¿no? Hubo muchos anuncios de esa supuesta muerte y yo creo que estamos en un momento raro históricamente porque, para ponernos un poco poéticos, lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer. Bueno, dice el autor que ahí se engendran monstruos y de alguna manera creo que ahí es interesante eso, ¿no? Como me parece que ahí es en donde estamos, pero no creo que efectivamente haya la posibilidad de que todos estemos en la misma condición. Potencialmente podríamos serlo, pero lo cierto es que eso no pasa. ¿Y vos pensás en el razonamiento o en cómo son los influencers? En el sentido de que a mí me pasa, te cuento algo personal, que siempre busco cuando algún influencer o alguien que tiene llegada a mis familiares más chicos, mis sobrinos, cuando dicen por ahí algo que no es homofóbico, le paran el carro a alguien que está siendo misógino y es un recortecito de 15 segundos que yo lo encuentro, pero claro, después pienso, este tipo habla miles y miles de horas y yo busqué justo una partecita que a mí me servía para ciertas cosas que yo pienso y que me interesa ir por ese lado, pero digo como que es muy desparejo y como pensar en las conciencias que por ahí son diferentes a las resistencias que uno ha tenido, a las formaciones ideológicas, que tratamos de agarrarnos de lo mínimo de toda la influencia, toda la llegada que tienen eh, estos influencers para poder de alguna manera colar discursos que por ahí son viejos. Sí, digo, no, por eso, hace un ratito me preguntabas, hacías una muy buena pregunta, una muy buena reflexión, que era, bueno, ¿cuáles son las continuidades? Entonces, si uno piensa cómo era la educación previa a los influencers o cómo era la comunicación, tampoco era que era un mundo ideal en el cual no estaban esos mensajes o no había mensajes negativos o no había interés por estas temáticas. Yo siento que obviamente los cambios tan repentinos que estamos viviendo nos generan ansiedad y nos generan un poco de preocupación, pero a veces también nos generan como una especie de nostalgia por un tiempo que en realidad no existió, porque no es que hubo, digamos, un mundo ideal en donde las infancias estaban siempre bien asesoradas, ¿no? O consumían cosas que estaban todas correctas. Creo que estamos viendo una nueva forma, justamente de educación o pedagógica incluso, en términos de lo que se consume en redes, pero que no necesariamente es tan mala o tiene necesariamente notas negativas. Y, ¿Y a vos te pasa que te gustaría ser más influencer de, de lo que sos? Como que pensás, bueno, por ahí debería trabajar más en la cuestión de la llegada a los otros por la vía de lo que yo mismo estudio. Y que eso iría en detrimento de seguir investigándote y formándote en lo que sí realmente te interesa. Obvio, obvio. Ay, perdón que estoy con tanta tos. No, mira, eh, a mí lo que me pasa es que me siento cómodo después de muchos años de estar en redes sociales
con el espacio de más reflexionar sobre ellas, ¿no? Y como me preguntabas al comienzo, con reflexionar incluso estando dentro de ellas, ¿no? Como que me parece que eso puede ser positivo. Entonces, no es que técnicamente, no, en principio no me preocupa aumentar digamos, me interesa más o mi desafío mayor es, bueno, cómo lograr un contenido que sea sofisticado, que es lo que yo creo que tiene que ser, pero que pueda ser transmitible y digerible por medio de estas vías, ¿no? Digo, están mis libros, yo tengo trabajo académico tradicional, mis grupos de investigación, pero bueno, eso por definición no es para todas las personas, es para las personas que están interesadas en la disciplina de la filosofía o que quieran efectivamente nada, interesarse por ciertas metodologías que tenemos los filósofos y las filósofas, en mi caso analíticos. Entonces, yo no me preocupo tanto por cómo aumenta o no esa base, pero sí me interesa saber cómo puedo hacer yo para adaptar eso que quiero contar, o ese análisis que quiero hacer, o esas puertas que quiero abrir a audiencias que no necesariamente y casi nunca están interesadas en el discurso académico tradicional. Como encontrar cuáles son los puntos de contacto o las posibles aperturas que se abran ahí para, bueno, de alguna manera vos llegar, ¿no? Lo que sería el trabajo de difusión, si se quiere. Sí, sí, yo creo mucho en la divulgación, es un área que me interesa y creo que la divulgación en filosofía es súper necesaria en estos tiempos. En ocasiones a veces es más difícil, ¿viste? Porque no siempre, nada, no siempre tenés el tiempo o las plataformas para poder llevar un tipo de pensamiento que requiera que las audiencias también pongan en jaque alguna de sus creencias o de sus ideas. Y pensando en la cuestión de las continuidades que antes conversábamos, como que me quedó de una conversación que tuvimos hace un tiempo acá también con un filósofo, el tema de la corporalidad, ¿no? Como que el cuerpo sigue estando y el cuerpo, si bien puede haber mejoras en los alcances que tenga la salud, la ciencia en ese sentido, el cuerpo sigue siendo más o menos el mismo. Eh, ¿Notás como que ahí pensar en el cuerpo, en esto de ponerle el cuerpo, de las corporalidades, de pensar al cuerpo físico con mente, alma, espíritu, lo que le queramos agregar, como una de esas posibles continuidades que va a limitar las posibilidades bueno, de un Big Bang permanente de sobrecomunicación? Mira, no lo pensé. Yo sí creo que estamos con una presencia del cuerpo como nunca antes. En el sentido de que, no sé, nos pide todo el tiempo un reflejo, nos pide todo el tiempo una apariencia, nos pide todo el tiempo una voz, nos pide todo el tiempo un video, nos pide todo el tiempo la presencia de estar consumiéndolo. O sea, no veo estas tecnologías como incorpóreas. Por el contrario, creo que justamente destacando un montón el cuerpo de cada uno y están, digamos, en una vidriera que antes no tenía. Y a la vez siento que la posible evolución de lo que estamos viviendo, la web 3.0, es justamente una web inmersiva, ¿no? Zuckerberg le hizo una web corporizada, embodied. Entonces creo que no sé si hay una real separación entre lo corporal y ponele algo que no sea corporal. La verdad también es que no sé qué cosa podría no ser corporal. Me parece que justamente, nada, digamos, todo lo que conocemos es físico y vamos hacia justamente esa, nada, hacia quizás una profundización de la presencia del cuerpo. ¿Qué, qué tópicos te parecen interesantes que se puedan traer aparejados con una campaña electoral que si bien no es la primera que se da en un contexto bueno, de redes muy populares, qué crees que podemos usar para nuestro provecho como ciudadanos para pensarnos en un contexto electoral que eh, o sea, a priori parece como que es el mismo de siempre, pero tenemos toda esta influencia de candidatos que tienen su plataforma en redes sociales, que su núcleo está ahí, que no tienen militancia física. ¿Cómo pensás que
O sea, ¿qué estrategia se te ocurre para compartir de, bueno, pensarnos como ciudadanos que vamos a votar como siempre, con papel y todo, pero en ese contexto ahora le agregamos 1 hora por día viendo Instagram, media hora viendo Twitter, socializando desde las redes sociales? Sí, qué sé yo. O sea, lo que creo es que no sé si va a haber un cambio específicamente en estas elecciones positivo a través de las redes sociales. Me parece que, bueno, que hay cosas que no se deberían necesariamente, digo, no hay que innovar en todo. A la vez soy descreído de que las personas cambien su voto por una plataforma. Yo creo que las personas ya saben a quién van a votar o qué les interesa o qué no les interesa. En todo caso, variará el voto de acuerdo a las opciones que hay en el menú, pero no conozco a nadie que haya cambiado su voto por algún hecho de la campaña. Entonces, me parece que ahí, no sé si hay algo que la tecnología nos pueda ayudar. Digo, nada, si alguien quiere conocer la plataforma de los políticos, debe estar en sus páginas web. Insisto, no conozco a nadie que lea las plataformas y podemos chequear si quieren las plataformas de los candidatos que a lo largo del tiempo nos han gobernado y ver si cumplieron o no. Me parece que ahí subestimamos cierto componente emotivo, o si querés, en términos más tradicionales, más animal, que tienen las personas y qué es lo que hace que finalmente sea eso lo que, por lo que votemos. No, no, la verdad es esta, no conozco a nadie que tenga ganas de votar a un candidato y que por una idea, por un tweet, por un vivo de Instagram, se cambie de vereda. Antes de despedirte, dejarte ir a estornudar tranquilo, Ay, te quería... perdón, estoy restornudoso. No, ya hasta hace un minuto antes de empezar a conversar con vos también estuve un rato ahí sacándome mocos y bueno, todo el invierno que se nos cayó encima. Te quería preguntar por los 90, la década que amamos odiar, esa serie que hiciste para Canal Encuentro, que, bueno, de la cual soy bastante fan, siempre que... La siguen emitiendo, así que siempre que la ponen es como mi Casados con Hijos, Qué bueno. viste, cuando aparece me la quedo viendo. No, quería que me cuentes un poco cómo fue que la hiciste, cómo se te había ocurrido, cómo la pasaste mientras la hacía y si vas a hacer la de los 2000, la época que odiamos amar, qué sé yo, puedes buscarle, si querés te ayudo a buscarle un título y hacer la de los 2000, que ya hay una distancia histórica como para poder analizarla y hacer algo parecido. Mira, te cuento, mirá, la serie es una adaptación de un libro mío del 2017 que se llama igual, Los 90 la década que vamos a odiar. Nada, María Marta Escacerro, que es era en ese momento la directora de Encuentro, me convocó para adaptar eso hacia, eh, digamos, un lenguaje más audiovisual. Pasó la pandemia, así que tardamos un poquito en hacerlo, pero sí, fue un proyecto muy lindo, como decís vos, lo siguen repitiendo, es uno de los productos más populares de Encuentro de los últimos años, así que se me pone recontra contento. Sé que Encuentro está haciendo los 80 y los 2000, o sea que van a continuar con Ahí eso, va. pero puntualmente esto era parte de una investigación mía más grande, un estudio más mío que tenía que ver con los 90, y quizás no me siento cómodo con ciertas ópticas de los 80 o del 2000, así que preferí no, nada, no son proyectos paralelos, digamos, que tiene el canal. Sí, para mí siempre va a quedar los 90 nada, como esa frutilla del postre, de eso que comenzó como un libro, desde hace un par de meses es también un audiolibro, porque quizás como pasó mucho tiempo el papel es difícil, pero bueno, mucha gente escucha por audiolibro, así que lo pueden escuchar con mi voz. Y nada, para mí es una especie de casi reivindicación histórica de una década muy poco pensada y que, bueno, me doy cuenta que las personas como vos, por ejemplo, que son jóvenes, tienen ganas de reflexionar y pensar sobre eso, así que me parece que siento que cumplió el papel que yo quería. Sí, en mi caso, ponerle yo transité con una niñez consciente. El otro día le contaba a gente más chica que nada, cómo mirábamos la tele en esa época, que yo miraba la tele en mi casa y que veíamos tetas, veíamos violencia, veíamos cualquier cosa, pues había una tele ahí y empezaron a aparecer miles de cosas que nunca habían existido. Nuestros padres no sabían bien qué hacer con todo eso, era como una cuestión pornográfica de lo político, pero también de lo mediático y los personajes que aparecían y la cocaína en el jarrón a las 2 de la tarde. Y era toda una cuestión que, claro, en ese momento uno iba creciendo, iba viviendo, no,
bueno, esto es la vida, qué sé yo. Y ahora, 20 años después, o ya más de 20 años, decir, bueno, qué bueno que exista este material en donde, bueno, la historia de uno ya pueda ser pensada y reflexionada, como es la historia que uno, como uno aprendía en el colegio, ¿no? Que ya está escrita, que hay distintas opiniones, distintas versiones de los hechos. Sí, a la vez, recordá que bueno, que hay muchas visiones, ¿viste? Entonces, digo, creo que también lo que posiblemente te atrajo de todas estas ideas que estás teniendo y me pone muy contento es que finalmente la serie, tal como la imaginamos, era una serie que dejaba mucho en la cabeza del espectador. Como que la audiencia completaba, tratábamos de que no haya bajada. Por supuesto, todo recorte a la hora de contar una historia tiene una ideología, pero tratábamos de que no sea un recorte burdo, que no sea un recorte evidentemente tendencioso, sino que justamente como te está pasando y como yo sé que le pasa a otras personas también, es el espacio para abrir y seguir pensando cada uno y sacando sus propias conclusiones. Pensaba en si te ocurre esto de que te habiliten, no sé, cuando haces entrevistas o das alguna charla, de que te digan, bueno, ¿qué le dirías a los jóvenes que están con la pantalla y que no reflexionan o que no leen? No, quería saber si te ocurre esas responsabilidades repentinas que yo podría hacer en este momento. Bueno, acá tenés la cámara, cerrá Bueno, con un soy mensaje a los jóvenes. profe, y soy profe, así que tengo alumnos y alumnas jóvenes y a veces me enfrento con cambios frente a como yo tradicionalmente me manejo, me manejaba cuando era más joven. Digo, es difícil dar consejos, no sé, no es lo que me sale y no es lo que a mí me gusta, pero sí es cierto que creo que en estos tiempos de tanta revolución y de tanto cambio con la inteligencia artificial generativa, creo que se está finalmente reivindicando el rol del análisis crítico. Y no puedes hacer análisis crítico, que es algo bien humano, si no tenés lectura, si no tenés espacios de reflexión, si no tenés hábito de pensar. Entonces, de alguna manera, creo que, que es un buen negocio, nada, dedicarle un poquito menos de tiempo a la pantalla y más a la formación en un formato más tradicional. Bueno, yo también hago docencia y también pasa esto de que la propuesta tiene que ser igual de interesante que la propuesta que te está dando la pantalla. Y ahí está Claro. el rol de los que estamos diciendo, che, cortemos con esto, que hay otras cosas. Entonces te dicen, bueno, ¿y cuál es la otra propuesta? Si no me llega igual, no me interesa tanto, y bueno, voy a seguir optando por la que sí me es interesante. Sí, a la vez también tenés que pensar que, bueno, que no todo tiene que ser una satisfacción inmediata, que eso es lo que nos dan las redes. Bueno, entro y me divierto, TikTok me divierte, me entretiene rápido, son segundos, cambio. De algo no me gusta, no importa, tengo poco tiempo. Y quizás una lectura tradicional, un espacio de reflexión, una idea, una discusión, no te da esa satisfacción inmediata. Entonces siento que ahí también hay algo que tenemos que también ser un poco, entre comillas, más críticos y evitar la satisfacción instantánea y reflexionar un poco más. Tomás, gracias por este rato con el mundo deslumbrante, por habilitar una reflexión, un espacio de poder compartir ciertas miradas y cosas que en este caso son tu métier y que nosotros de acá hemos ido conversando con distintas personas que bueno, nos ayudan a seguir pensando, a generar nuevas preguntas. Este fue tu turno, así que muchísimas gracias por este rato. Por favor, un placer compartir este espacio con vos. Tomás Balmaceda, filósofo, periodista, autor de distintos libros, lo encuentran en redes sociales como Capitán Intriga.